Nicolás. Bueno, Me quedé atento a la seguimos. presentación. Sí, exactamente. Bueno, tenemos ahora a continuación una presentación que se va a adelantar y es un pequeño cambio que tenemos al programa del día de hoy. Y que nos vamos al año 1903, 17 de diciembre, el vuelo de los hermanos Wright, y que va a ser desempeñado por nuestro colega Fernando Mujica Fernández, que es ingeniero de la Academia Politécnica Aeronáutica, egresado el año 79, con el primer lugar de su promoción. Master of Science en Ingeniería Nuclear de MIT, el año 91, y se desempeñó como jefe del proyecto satelital FASAT Alpha, primer satélite chileno. Fue profesor de aerodinámica de la Academia Politécnica Aeronáutica, investigador en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, la SECHEN, y actualmente se desempeña como consultor independiente en ingeniería aeronáutica, espacial y radiaciones cósmicas. Y nos va a exponer un aspecto histórico que es muy interesante y nos va a aportar una visión distinta de lo que ya sabemos que normalmente se publica en algunos libros, revistas, etcétera. Y creo que nos va a entregar bastante información. Así que dejo con usted a Fernando Mujica. Fernando, tiene la palabra. Ok, muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se ve. ¿Qué se ve? Se ve Perfecto. la primera hoja, ¿no? Se ve la primera, el título. Perfecto. A ver, este año se cumplen 120 años de este famoso vuelo de los hermanos Wright. Siempre me llamó la atención de que de la capacidad de los hermanos Wright para poder lograr lo que lograron. Y para mí han sido unas personas que con tenacidad lograron lo que hicieron. Y eso es un poco lo que yo quiero mostrar aquí. Y además, realmente son los primeros ingenieros aeronáuticos, aunque ellos nunca tuvieron una educación formal, ni siquiera de ingeniería mecánica o de otro tipo de ingeniería, ni siquiera fueron a la universidad. La única persona que fue a la universidad de los hermanos Wright, de sus hermanos en total, fue ¿cómo se llama? Una de las hermanas. Me está pidiendo el colegio, digamos, control remoto de la pantalla. No, ¿cierto? Bueno, ahí lo rechacé. Ya. Los inicios. Bueno, realmente esto partió a las 10:30 de la mañana, más o menos, del 17 de diciembre de 1903. ¿Ya? Pero en realidad todo esto fue más atrás, un arduo trabajo que ellos hicieron a partir hace cinco años atrás de eso. En mayo de 1899, Wilbur Wright, que es el mayor de los dos hermanos, escribió una carta al Smithsonian Institution pidiéndole copia de los trabajos que se hubieran publicado respecto al tema. ¿Ya? Y partió diciendo que él ahí está interesado en el problema del vuelo mecánico y humano desde que era niño. Ahí muestro la carta tal como se guardó, digamos, en los papeles del... Y ellos estudiaron los documentos enviados, especialmente los de Octave Chanute. ¿Cuáles fueron los documentos principales que les dijo el Smithsonian? Primero, un libro que era el Progress in Flying Machines de 1894 del mismo Octave Chanute. Ellos ya lo tenían, lo habían comprado, que básicamente lo que hizo Chanute, que era un francés, y que analizó todos los experimentos de vuelo hasta ese momento, explicando sus defectos, y se centró la atención en los principios que parecían más prometedores. Los datos sobre control de vuelo y equilibrio fueron cruciales para los primeros diseños de los hermanos Wright. Y además, un anuario aeronáutico que se publicó el año 95, el 96 y el 97, ahí me equivoqué, me falta un número. Sí.
Fernando, perdón, por ¿puedes James. dejar la pantalla en modo presentación? Modo de presentación. Espérate, Sí. que parece que... Momento. Eso, ¿dónde lo pongo? Arriba a la derecha puede ser. O doble clic. Espera, déjame acá. Ahí, Ahí, perfecto. perfecto, ya. Sí, había un pequeño Ahí, sí. problema. Disculpa. Vamos a esperar un poco. Bueno, y ya está el tema de este anuario, donde este señor Means de Massachusetts juntó también cosas que se habían logrado hacer en esos años y antes. Esto demostraba que había mucha gente que estaba trabajando estas cosas. Durante el año 1899, los hermanos Wright se dieron cuenta, se dieron cuenta que habían distintas cosas y empezaron a ver cómo los pájaros lograban hacer los cambios de movimientos. Y entonces ellos se dieron cuenta que, Wilbur específicamente, se dio cuenta que los pájaros movían, no solamente cuando planeaban, ellos movían las alas, ciertas partes de las alas, para producir los movimientos en los tres ejes, tanto el roll, el pitch como el yaw. Y entonces se les ocurrió hacer lo que ellos llamaban el wing warping, que es básicamente considerar que el ala era una caja larga y entonces trataban de hacer flexionar vamos a ocupar el puntero láser, flexionar la caja, esto mirando una caja del ala desde un costado, flexionar en las puntas de alas de manera de hacer de hacer que el ala pudiera uno, de hacer que el planeador básicamente pudiera virar y hacer movimiento, porque hasta ese tiempo los planeadores se tiraban y se volaban solamente, digamos, en la dirección que los llevara el viento. Entonces ellos decidieron construir un volantín, porque era básicamente un volantín, de 5 pies, 1,5 metros, de envergadura, para probar la idea del wing warping. Como se predijo, cuando Wilbur usaba los cables de control para virar el volantín, usando este wing warping, y aquí podemos ver que esta es la parte, estos son los cables de control, de arriba y de abajo, y aquí están las manillas con las cuales vas moviendo el ala. Después de probar este volantín pequeño, ¿cierto? Dijeron, vamos a hacer un volantín grande y básicamente necesitaban un lugar para probarlo. Y entonces empezaron y le pidieron a la Oficina Meteorológica de Estados Unidos que les dijera dónde había un lugar donde hubieran vientos fuertes constantes, arena para aterrizaje suave y pocos árboles. Entonces la oficina esta les sugirió la zona de Kitty Hawk. La zona de Kitty Hawk está ubicada en este sector que se llama los Outer Banks, los bancos externos en Carolina del Norte. Y básicamente le dijeron que ahí en la zona donde está Kitty Hawk, ahí ellos tenían una estación meteorológica y básicamente habían vientos muy fuertes en esas condiciones. Ahora, en toda esa zona había los puntos rojos que hay ahí, eran estaciones de salvamento, porque esta zona, cuando habían
vientos muy fuertes, los barcos que viajaban entre las ciudades grandes de Estados Unidos hacia el sur, se perdían y chocaban contra los bancos. Entonces, obviamente, había cada 4 millas aproximadamente una estación de salvamento. En septiembre de 1900, ellos completaron la fabricación de este volantín a escala humana, al que llamaron el glider número 1, de 18 pies de envergadura y 165 pies cuadrados de superficie alar. En septiembre de 1900, Wilbur viajó desde Ohio en tren hasta Norfolk, Virginia. Norfolk está aquí arriba. Y después viajó en tren nuevamente hasta Elizabeth City, acá, y después en un botecito tuvo que esperar el bote para llegar a Kitty Hawk. Hoy día todo esto se hace en auto. Y Wilbur armó el glider en esa oportunidad y tuvo que esperar a su hermano, que llegó el 28 de septiembre. Y el 4 de octubre ya estaban armando su propio campamento y empezaron a hacer pruebas. Y además de las pruebas de control del glider, efectuaron pruebas para calcular cuánta resistencia, la que llamaban drift en esa época, no drag como se llama hoy día, se producía al producir la sustentación de ambas superficies alares. Las superficies del glider terminaron el 22 de septiembre, perdón, el 22 de octubre de 1900. Aquí podemos ver una foto del glider número 1. Esta es la zona de donde estaban, de Kitty Hawk, donde estaban ellos trabajando. Aquí al fondo se puede ver estas cosas que están ahí, se puede ver la estación de salvamento. Y aquí uno puede ver que tiene los cables de control con los que ellos controlaron este volantín. En el año 2000, en octubre del año 2000, un grupo de entusiastas replicó el glider número 1 y lo voló para ver cómo era. Lo más importante son las cosas que Wilbur planteó en su cuaderno de notas, digamos. Que era importante, por ejemplo, mantener el centro de gravedad lo más cerca del centro de resistencia para evitar perturbaciones ¿qué cosa más? Que pudieran dar vuelta al avión. El planeador. Y además el ángulo diedro le generaba una perturbación muy, muy fuerte debido a las ráfagas laterales. Y por eso en todos los aviones que ellos fabricaron nunca le pusieron diedro, lo que es lógico, y porque no tenían un control muy, muy claro. ¿Ya? Y cuando ellos decían también que para evitar la deriva, el centro tenía que coincidir con el centro de sustentación, el centro de gravedad. ¿Ya? Y la cuerda que tenían que medir, tenían que ponerla ahí. Esto, lo que quiero decir es que Wilbur tenía una capacidad de observación y de análisis increíblemente grande, basado en todo lo que él leyó en estos 2 sets de libros con información. Él fue generando su propia información sobre la aerodinámica. En 1901, con la configuración, con la experiencia del glider número 1, ellos fabricaron el glider número 2, que tenía la misma configuración que estamos viendo acá, con un elevador, un elevador en la parte delantera, ¿ya? Y la idea era probarlo con un piloto en el ala inferior. Ellos llevaron el nuevo planeador a la ubicación que es Kill Devil Hill, que es una duna grande, un cerro de duna, ¿cierto? Que está a 4 millas al sur de Kitty Hawk, ¿ya? Porque el Kitty Hawk era básicamente un sector muy plano. Y hicieron pruebas entre julio y agosto de 1901.
Lamentablemente el planeador no daba la sustentación que señalaban las tablas que había publicado Lilienthal, un famoso alemán que experimentaba con planeadores, que lamentablemente había fallecido un tiempo antes en un accidente, y que había sido publicado por Chanut. Y ellos se dieron cuenta que ellos sospechaban que había un error en ella, porque cuando el planeador mostraba una alarmante tendencia que cuando se torcía el ala, esa ala giraba hacia atrás y toda la máquina se deslizaba hacia un lado. Aquí podemos ver una foto. Esa es otra cosa que hay que comentar. Ellos no solamente hicieron las cosas, sino que también le sacaron foto a todo. Y por eso al final está todo fotografiado y además hay muchas cosas escritas, digamos, básicamente cartas entre ellos y su padre, en el cual le contaban las cosas que iban haciendo, además de obviamente llevar diarios de registro de todas las cosas. Convencidos del problema que tenía la data, una vez que volvieron de Kitty Hawk, entre septiembre de 1901 y agosto de 1902, desarrollaron dos cosas. Primero, desarrollaron un túnel de viento que no fue un invento solamente de ellos, sino que ellos desarrollaron su propio túnel de viento para probar cuáles eran para tener la información propia de los coeficientes de sustentación y coeficientes de resistencia de los distintos perfiles, con distinta forma, con distintos conceptos. Y básicamente ellos hicieron uno que, de esta forma, esto está sacado de unas slides de una de las de la NASA, y básicamente lo que ellos hacían es, en las balanzas, ellos ponían el modelo aquí al medio, ponían el modelo y medían aquí abajo la sustentación, básicamente midiendo el ángulo. ¿Ya? También hacían pruebas en bicicletas. En la bicicleta, ellos eran expertos de fabricar bicicletas, ponían una rueda de bicicleta arriba de la bicicleta, por un marco de bicicleta, y ellos iban viendo cómo se comportaban los modelos. Hicieron pruebas con 57 distintos tipos de perfiles y lograron y medían la información en estos apuntes. Aquí cada una de estas columnas es un perfil. Los tres primeros eran perfiles planos. ¿Ya? Aquí están los ángulos en los que lo midieron. Y aquí al centro estaba el ángulo que habían logrado medir. Y calculaban el coeficiente de sustentación con el seno del ángulo. Aquí no lo veo esto. Espérate. Un segundo. Calculaban como lo dice ahí, digamos. Y al final nos daba que para cada perfil, por ejemplo, el perfil número 12, está, marca ahí. El perfil número 12, a los 5 grados, el ángulo medido era 22 3/4. Acá. Ahí. 22 3/4. ¿Ya? Y entonces, con eso le daba el coeficiente de sustentación de 0,515. Este trabajo le permitió a ellos diseñar el perfil del ala de una manera distinta, y de esa manera lograr a construir su tercer glider, el que fue transportado a Kill Devil Hills a principios de agosto, ¿ya?
y con el que entre los meses de septiembre y octubre de ese año efectuaron cerca de 1000 vuelos de esta máquina. El planeador tenía una superficie alar de 305 pies cuadrados, bastante más grande que el otro, ¿cierto? Y una envergadura de 32 pies, una pulgada y una curvatura de 1 a 24. El sistema de wind warping, que ese era el nombre que le pusieron ellos a este doblar la punta de ala, era el mismo del que usaba el planeador número 2, el glider número 2, pero aquí ellos hicieron que los cables llegaban, en vez de hacerlos con la mano el piloto, ellos hicieron una especie de cuna en la cual el piloto se colocaba y los movimientos de su cuerpo hacían que movían el warping. El elevador en la parte delantera era el mismo que el número 2, pero en la parte trasera pusieron dos estabilizadores verticales, ¿cierto? Para tratar de generar un balance lateral utilizando la acción de la veleta meteorológica. Aquí podemos ver este glider con uno de los hermanos Wright a bordo. Aquí abajo está, ellos ya a esta altura ya construían ya no estaban en carpa, sino que construyeron unos pequeños hangares para poder trabajar en este lugar. Pero se dieron cuenta que los dos estabilizadores traseros generaban problemas de control. Por lo tanto, reemplazaron esos dos estabilizadores por un timón de dirección, que también se conectaba a esta cuna de control. Y esto le permitió hacer que el planeador pudiera hacer virajes bastante coordinados. El lanzamiento era en lo que hoy día es la duna Kill Devil Hill. De ahí se tiraban, ¿cierto? Donde está hoy día el monumento de los hermanos Wright, que es un parque nacional, digamos. La experiencia con esta versión del glider número 3 convenció a los hermanos que todos sus aviones debían ser construidos inherentemente inestables para permitir una respuesta sensible e inmediata a los controles. Este fue el último avión, o sea, los aviones de los hermanos Wright fueron los últimos aviones inherentemente inestables hasta el F-16. Porque lamentablemente los aviones inherentemente inestables requerían de pilotos muy capacitados que hubieran volado mucho, como lo hicieron los hermanos Wright, eran muy buenos aviadores y pilotos, y además, cuando ya lo que tenías tú que tener eran pilotos, entrenar a los pilotos bastante más económicamente, era imposible llegar a ese nivel. Por lo tanto, de ahí para adelante, los aviones fueron construidos estables. Pero obviamente cuando llegó el F-16 con avión con fly-by-wire, se volvió a que fueran inherentemente inestables. Aquí podemos ver el lanzamiento del avión desde la Kill Devil Hill. Y aquí ya habían cambiado ellos mismos en Kill Devil Hill cambiaron la cola. No sé si se alcanza a ver, pero aquí se notan claramente todos los cables, tanto que soportan el ala como los de control. Okay. La máxima distancia que el glider número 3 logró fueron 622 pies y una duración de 26 segundos. Al término de la campaña de vuelo de 1902, Orville dijo que los vuelos de 1902 demostraron la eficiencia del sistema de control, tanto para la estabilidad longitudinal como la lateral. También demostraron que las tablas de presión atmosférica, aerodinámica, que ellos así le decían a las tablas que construyeron, que ellos hicieron en su túnel de viento, les permitió calcular de antemano
la performance de la máquina. Y ellos confían mucho en lo que estaban haciendo. Y creo que eso es un muy buen punto para creerles a lo que hicieron. Bueno, a principios de 1903, bueno, de ahí llegaron a Dayton, ellos estaban en Dayton, en Ohio, y empezaron a pensar en el vuelo con motor. Pero en paralelo, ellos presentaron en 23 de marzo del año 1903, ingresaron a la oficina patente una patente por una flying machine, redactada por ellos mismos. Lamentablemente, ese es un tema bastante de leyes, y se la rechazaron, pero a principios de 1904 volvieron a presentarla y se las otorgaron. Aquí ustedes pueden ver la patente otorgada el 22 de mayo de 1906. ¿Ya? En los vuelos de 1902, los hermanos Wright lograron que los tres ejes de vuelo, o sea, lograron entender que los tres ejes de vuelo usaban el control simultáneo del wind wrapping y el control de yaw junto con el timón trasero. Y eso fue lo que lograron traspasar a la patente. ¿Ya? Y la importancia de la patente radica en que la reivindicación de un método nuevo y útil para controlar una máquina voladora, propulsada o no. Y se describe la técnica de formación de las alas, pero por suerte la patente dejó abierto el tema de deformar el ala, no solamente deformándola, sino que también incluir los alerones, porque los alerones obviamente es una deformación también de la curvatura del ala, de una forma distinta, digamos. Estas son las imágenes de los dibujos que presentaron y que aprobaron en la patente. Muy entretenido la patente. En diciembre de 1902 ellos habían decidido poner un motor y una hélice. El problema era que los motores que existían eran muy pesados, eran muy caros, no tenían ellos dinero para contratar a alguien que les fabricara el motor, así que el mecánico que ellos tenían, que tenía una mejor experiencia que ellos para el manejo de herramientas de maquinado, le pidieron que fabricara el motor, un motor de 4 cilindros, con una carrera de 4 pulgadas, y a 670 RPM desarrollaba 8 caballos y medio. Podía llegar a 11 caballos a una velocidad de 1000 RPM. Pesaba seco 161 libras, 80 kilos más o menos, y completo con magneto, radiador, el estanque de combustible, de agua, con el combustible, las tuberías, etcétera, casi 200, un poco más de 200 libras, un poco más de 100 kilos. Aquí podemos ver un tema que son unas cadenas para sacar ¿cómo se llama? La potencia desde el motor. Porque ellos a su vez lo que hicieron fue buscar unas hélices apropiadas que tuvieran cuatro cosas. Ellos decidieron que iban a usar 2 hélices, cada una absorbiendo la mitad de la potencia del motor y produciendo la mitad del empuje. Para evitar el efecto del torque, las hicieron girando contrarrotatorias. Las hélices se montarían en la parte trasera de las alas, empujando el aire, en lugar de la parte delantera, para eliminar el efecto del aire turbulento sobre las alas, para evitar mayores problemas que no querían resolver en ese momento. Y se definió usar un sistema de cadenas o correas para transmitir la potencia desde el motor a las hélices en lugar de engranajes, porque era más flexible a la hora de ir cambiando y obteniendo la óptima razón de velocidad del motor a la hélice. Las hélices fueron construidas de madera de 8
4,5 pies de diámetro, 8 pulgadas de ancho y con un paso de 27 grados. Aquí uno puede ver una foto, aquí al lado, desde la punta de la hélice, cómo estaban generando el paso, digamos, a una velocidad de 24 millas por hora, girando a 330 revoluciones. Las hélices están diseñadas para producir un empuje combinado de 90 libras. Aquí vemos una foto, la voy a, no la veo, aquí tengo un gráfico para mostrar cómo ellos en ese momento diseñaron el avión. Se demoraron muy poco desde las últimas pruebas a fabricar el avión, incluyendo el motor que iba puesto acá, en esta parte, las hélices, y la ubicación del piloto iba justo al medio. Básicamente, seguía teniendo obviamente el elevador en la parte delantera y el timón de dirección en la parte trasera. ¿Ya? La técnica de lanzamiento consistía en que los patines del flyer se colocaban sobre un yugo que podía moverse libremente sobre dos pequeñas ruedas a lo largo de un riel de madera que se colocaba contra el viento. Ellos definieron que tenían que usar, y por eso partieron en este lugar, porque obviamente sabían que no tenían mucha potencia en los motores, y entonces pusieron este sistema. Aquí podemos ver cómo volaba. Esta es una foto, voy a explicar un poquito más después, pero el avión debía estar amarrado mientras el motor se calentaba, y cuando estaba ahí, se soltaba. Y una vez que la velocidad producía suficiente sustentación, solo se separaba del yugo y se levantaba solo. Un punto importante es que los vuelos del año 1903, que fueron 4, no usaron mecanismos en que se ayudaba al despegue, aparte del motor mismo y del viento reinante. El primer intento de despegue ocurrió el 14 de diciembre, con Wilbur en los controles, que esta foto. Él había ganado, habían tirado a la suerte con una moneda y le tocó a Wilbur, pero lamentablemente con una sobrecorrección que hizo, el flyer se enterró en la arena inmediatamente después del despegue. Para que ustedes vean la capacidad de recuperación del avión, 3 días después, 3 días después, el avión estaba listo para hacer su segundo intento. Aquí vemos cómo quedó el avión. Aquí se puede ver, esta foto es muy buena, aquí se puede ver las hélices, el sistema de correas y no engranajes, de cadenas, ¿ya? Él está encima de la famosa cuna y el motor está casi al lado de él. El 17 de diciembre, el jueves, entre las 10:30 de la mañana y el mediodía, se realizaron los 4 vuelos iniciales. Ellos pidieron que fueran los testigos locales. Los testigos locales eran los miembros de estas estaciones de salvamento, ¿ya? Y le enseñaron a uno de ellos a operar la cámara de fotos. Ahora le tocaba a Orville, ¿cierto? Volar, y él despegó a las 10:35 contra un viento de 20 a 22 millas por hora y voló durante 12 segundos y recorrió 120 pies. Todos los vuelos de ese día fueron realizados sobre un terreno plano. Ustedes ven aquí cómo es el terreno. Aquí se ve mejor. Aquí se ve el avión. Aquí está Orville volando. Está Wilbur al lado. Esta es
la pista de madera, y aquí está el yugo que se suelta cuando el avión se eleva. Esta foto es bastante, realmente, ni que lo hubieran coreografiado para sacarla. Se ve bastante bien. Ellos hicieron 3 vuelos, o sea, 3 vuelos más. El segundo vuelo con Wilbur también fueron 12 segundos, pero viajó 175 pies. En el tercer vuelo, tripulado, Orville duró 15 segundos del vuelo y cubrió una distancia de 200 pies. Fueron bastante, ellos iban probando para evitar romper el avión. Y el cuarto y último vuelo del día lo efectuó Wilbur, en el cual voló 59 segundos y recorrió 852 pies. Esta foto que está acá a la izquierda es la foto de cómo quedó al término del vuelo, del cuarto vuelo. Bastante lejos, pero las otras fotos están bastante más cerca. La cámara no la podían ir moviendo, digamos, muy rápidamente. Después del último vuelo, una racha de viento, ellos querían seguir volando, no sé si ese mismo día o después, no amarraron rápidamente el avión y el avión se dio vuelta con el viento reinante y se dañó. Y dejaron hasta ahí la expedición. Después de eso, ellos calmadamente, eso está súper escrito, digamos que ellos eran muy calmados. Calmadamente almorzaron, incluso en los libros dice que lavaron hasta los platos, y después caminaron las 4 millas desde Kill Devil Hill hacia la casa del telégrafo en Kitty Hawk, y le enviaron al padre este famoso telegrama. Yo siempre digo que, o sea, cuando uno analiza lo que hicieron, sin tener estudios superiores, sin tener estudios ni siquiera ni siquiera estudios técnicos, ¿cómo se llama? En un instituto, ni siquiera no sé si habían terminado la enseñanza secundaria, digamos. Parece que sí, pero no es algo que está muy claro. Pero después de esto tuvieron una serie, partieron rápidamente demostrando y mostrando su avión. Y además protegiéndose de múltiples ataques, porque decían que no habían sido los primeros, que había sido otra gente en otro continente. Incluso un poco antes en diciembre, Samuel Langley, que era una persona un doctor, que era el presidente del Smithsonian, quería probar su concepto, que era, y había hecho un avión con un motor potente, y lo lanzó de una balsa en el río Potomac, pero salió y cayó muy estrepitosamente, y eso que le habían pasado mucha plata del gobierno de Estados Unidos, porque era un científico famoso. Wilbur Wright lamentablemente murió a los 45 años en el 1912 a causa de la fiebre tifoidea. Hoy día muy poca gente muere de eso, digamos, pero lamentablemente Orville lo sobrevivió y falleció a los 77 años en 1948. Pero ellas eran hijos de un obispo protestante y tenían un muy bajo perfil, siempre fueron muy bajo perfil. Es muy interesante que el flyer número 1, el que voló la primera vez, tuvo los hermanos Wright tuvieron un problema muy serio con el Smithsonian, porque el Smithsonian quería ponerlos a ellos al mismo nivel de Langley, que no había volado. Y ellos dijeron no, y agarraron el flyer y se lo pasaron al Museo Británico. Se lo pasaron al Museo Británico, al otro lado del Atlántico, para que ellos lo exhibieran. Y solo cuando el Smithsonian llegó a un acuerdo
formal con los, ya eran herederos de los hermanos Wright, volvió al Museo del Aire y del Espacio, que donde está hoy día, junto con la cápsula del Apolo 11 en Washington. Ellos defendieron muy fuertemente, lo que lo encuentro muy bien, todo lo que hicieron. Eso es lo que quería mostrarles. Muchas gracias. Aquí estoy yo. Cuando fui ahora este año y visité el lugar donde tienen el monumento a los hermanos Wright ahí en Kill Devil Hill. ¿Alguna consulta? Oye, hola, Fernando. Vamos a esperar si hay Hola. alguna otra consulta de los asistentes. Yo te quería preguntar algo dentro de lo que tú investigaste, porque cuando se enfrentan este tipo de proyectos, y sobre todo en la época en la cual se hizo, y hasta hoy día también es válido, hay una componente de riesgo financiero familiar tremenda. ¿Cómo, no sé si tú tienes la respuesta o lo lograste saber, pero cómo enfrentaron esto? Porque ellos efectivamente tenían taller de bicicleta, o sea, tenían que dedicarle mucho tiempo a esto, y la pregunta es cómo lo hicieron financieramente, ya que el gobierno no los apoyó, hasta donde yo sé. Bueno, exactamente, el gobierno no los apoyó hasta después de que casi en 1906, en 1907, que ahí recién empezó a comprarles algo. Pero todo esto lo hicieron con su fondo. Ellos no eran una familia rica, pero tenían un buen pasar, pero no eran gente rica. En algunos libros aparece todo lo que les costó, pero eran cosas que ellos solos iban, ellos no tuvieron ninguna persona que los financió, solamente les ayudó su hermana, que era una profesora, digamos, no era, o sea, esto fue una cosa familiar, pero el empuje de ellos fue solo de ellos. Entonces, obviamente después cuando ellos llegaron al Estado para decir, oye, mira, yo acabo de volar, mire, ayúdame a financiar esto, ellos habían tenido la mala la experiencia de haber financiado Langley y habían gastado mucha plata el Estado y no querían financiar a un segundo, una segunda persona, digamos, pero tuvieron que finalmente financiarlo igual. Pero eso es, ellos pusieron todo su financiamiento. Increíble. Me parece que hay unas preguntas en YouTube. No sé si Constanza tiene acceso a ellas. Dame 3 segundos, voy a preguntarle a Constanza. Ya, voy a salir de aquí si es que se puede. Don Eduardo, aquí estoy. Ah, ya, ok. Tengo entendido que dejaron unas preguntas ahí en YouTube, por lo menos Nicolás Valencia. Deme un segundo, estamos revisando el directo. En efecto, dice, el humano. ¿Qué motivó a los hermanos a ser tan perseverantes? Parece mucho más que un simple hobby. Y 2, ¿quién financió el proyecto? Estas largas estadías en Kitty Hawk abandonan su negocio. Perdón, Bueno, abandonaron su negocio, disculpe. sí, bueno, efectivamente, como ya lo contesté antes, lo financiaron ellos. Ellos trabajaron, bueno, y hubo años en los cuales estaban dedicados full a este tema, digamos. No era... yo creo que la respuesta de lo primero es cómo era el padre. El padre, como dije yo, el padre era un obispo protestante y cuenta la historia que lo primero que hicieron fue regalarle, hace muchos años antes le había regalado un juguete que era un planeador de juguetes. Pero ¿cómo se metieron en este tema? Porque habían otros hermanos, no eran los únicos dos hermanos Wright, los hermanos Wright eran tres más, digamos, ¿ya? Pero ellos no estaban metidos en este tema. Pero básicamente yo creo que era porque tenían
estaban dedicados exclusivamente a esto. No se casaron, ninguno de los dos. Ninguno de los dos se casó era, yo creo que más que hobby, yo creo que fue un tema de que ellos estaban convencidos que habían logrado habían logrado algo. Pero tampoco era, como también dice por ahí un otro libro, ellos no lo hicieron por la plata. O sea, ellos lo estaban haciendo porque creían que tenían la solución a un problema. Y digo yo que no fue por la plata, porque tampoco, o sea, después de esto, no es que que hayan quedado en la ruina, no. Obtuvieron plata, pero tampoco era como porque alguien podría decir, oye, inventamos el avión y somos millonarios. No, no fueron millonarios, pero tuvieron un buen pasar. Yo creo que esa es la... No sé si hay otra pregunta, ¿no? Aquí no. Constanza, ¿hay alguna otra consulta, pregunta de los... No. Ok. Bueno, de nuevo, muchas gracias, Fernando. La verdad que creo que en tus posiciones has develado varias cosas. Una es la parte humana que no siempre se comenta y lo otro la parte personal, porque el desafío que ellos lograron superar es tremendo. Es decir, con una falta de conocimiento fueron ellos construyendo la forma de poder justamente resolver un problema y que era bastante complejo. Hay que irse a la época en la cual los aviones no existían, es decir, eso fue un breakthrough, como dicen los norteamericanos. O sea, realmente abrieron la puerta a todo un desarrollo y bueno, hoy día ya vemos lo que tenemos en el aire. Así es que realmente te agradezco voy a decir, tu colaboración en un tema que la verdad que se ha ahondado y profundizado muy poco. Normalmente es muy superficial lo que se habla y no todo lo que hubo detrás y quién eran las personas que hicieron, cómo lo hicieron y la perseverancia que finalmente rindió frutos. O sea, como cualquier, voy a decir, como cualquier pyme o empresa que hoy día se enfrenta. Así que te Exacto. agradezco mucho y también Gracias a ti. aprovecho de dejarte invitado y a quienes están también conectados a las sesiones que vienen el día jueves 12 y el viernes 13. El jueves 12 tenemos algo que también a lo mejor te va a gustar. A las 11:30, el uso de las técnicas de software de simulación desde el diseño satelital hasta la vigilancia espacial, que lo va a impartir Antonio Nicoletti desde Italia, para posteriormente el monitoreo de los glaciares Olivares y Juncal Sur, con imágenes satelitales también. Y en la tarde vamos a tener el sistema Raven, experiencia operacional, inauguración del Seminario Espacial para la Academia, donde va a haber varias temáticas. Uno, el Sistema Nacional Satelital y después el Programa de Educación Espacial. Eso para el día jueves 12, va a ser un día bastante intenso. Y el viernes 13, en la mañana, también Seminario Espacial, posteriormente la Experiencia Espacial de la Universidad de Chile con Marcos Díaz. Y en la tarde vamos a tener una exposición muy interesante porque es la aerodinámica de Fórmula 1 que la va a exponer Hugo Neira, que es un ingeniero civil mecánico que trabaja justamente en Fórmula 1 y ha hecho, voy a decir, aportes importantes y creo que nos va a poder ilustrar muy bien respecto a la aerodinámica aplicada a los Fórmula 1, algo que uno lo ve en las carreras, nosotros más o menos sabemos la temática, pero yo creo que para quienes no son del área, no son aerodinámicos, les va a aportar bastante sus conocimientos. Y después de esa exposición, el Seminario Espacial para la Academia, una mesa de trabajo. Eso es lo que tenemos para el jueves y el viernes, que son días bastante intensos, y el día viernes les vamos a comentar lo que vendría para la próxima semana, porque también tenemos ahí unas temáticas muy, muy interesantes que creo que vamos a contar con un auditorio en consecuencia. Así que, de nuevo, muchas gracias, Fernando, muchas gracias a todos quienes nos han Muchas gracias acompañado a el ti. día de hoy. Y nos veremos el día jueves y ojalá nos puedan acompañar. Así que gracias a todos y que tengan ustedes muy buenas tardes. Buenas.